¿Quién? Cuando Fernando me pidió que fuera parte de este panel, le aclaré que yo llegué unos meses después de la desaparición de Ragone. Así que yo de Ragone mucho no voy a hablar, pero a su vez, como esto se ensamblaba con el pensamiento de Ragone respecto a la naturaleza y a la cuestión ambiental, lo que sí voy a hablar en todo caso es cómo cuando yo llegué a Salta, que fue días después de la desaparición de Ragone, y llegué precisamente justamente a una finca en el norte, cuando el monte era monte, ¿no? Cuando el espacio de bosque del departamento de San Martín era bosque y en su más del 90% de la superficie. Bueno, hecho esta aclaración, lo que quiero... y a su vez, ¿cómo llegué a Salta? Llegué por la decisión de... yo estudié en Córdoba agronomía y el último año en Córdoba me recibí en el 95. El último año en Córdoba, incluso antes de que me recibiera, se había vuelto irrespirable porque en el mes de noviembre había sido el Navarrazo, que, bueno, ustedes saben que el Navarrazo es el levantamiento de la policía, de un policía, justamente el jefe de la policía del gobierno de Obregón Cano, y que prácticamente fue un golpe, realmente un golpe con metralla en mano, etcétera, etcétera, lo sacaron a Obregón y a Tilio López en esta, ya se la veía venir porque formaba parte de la, digamos, de la ruptura dentro del peronismo, tratando de limpiar todo lo que se llamaba en aquel entonces la tendencia, ¿no es cierto?, o la izquierda peronista. Dentro de eso, ustedes saben, la primera provincia intervenida fue Formosa, que ¿por qué interviene en Formosa? El gobernador era Gauna en ese momento, que era un hombre que adscribió a las ligas agrarias, la lucha de las ligas agrarias. O sea que dentro de la propuesta de Gauna estaba la distribución de la tierra, etcétera, etcétera. Y además, no solo eso, tenía la audacia de querer expropiar las tierras de manos extranjeras en tierras de Formosa. Entonces, obviamente, si mal no recuerdo, fue el mes de noviembre del 73, ya fue intervenido Formosa. Luego le siguió Córdoba, que tiene que haber sido febrero, marzo del 74, y bueno, y así sucesivamente fueron, bueno, Santa Cruz, la provincia de Santa Cruz, Mendoza, Buenos Aires, donde estaba Videgain, y el último fue justamente Salta con Ragone, que evidentemente ya había tenido problemas. Esto lo recojo de la literatura, ¿no es cierto?, sobre un trabajo de una investigadora de la Universidad de Córdoba, que profundizó sobre todo las intervenciones en Argentina en ese entonces, y no me voy a acordar el nombre de ella ahora, pero es una doctora muy conocida en Córdoba. Digamos, en el caso de Ragone, parece que el nombramiento como intendente a Babbio fue uno de los golpes más fuertes para la derecha peronista, porque suponía que este hombre era relacionado con Montoneros. O sea que era totalmente invisible. Bueno, en esa situación, y nosotros en Córdoba, que vivíamos un grupo de chicos, encima
uno de ellos también, bueno, de esto no voy a hablar. Bueno, ahora sí voy a, en todo caso, después les comento de esto, digamos, lo que yo me proponía hablar y que tenía que ver con lo del documento es cómo observé yo cuando llegué acá a Salta. Yo vine a trabajar en una finca donde era todo monte y la única finca que había cerca era de Bujimón, que era en Coronel Cornejo, la zona de Cornejo, que era de inicio ganadero y que era la que más estaba como empezándose a desmontar, ¿no? Pero realmente Salta en ese entonces, como provincia, tenía desmontada sobre todo el área, o sea, en cuanto a la cantidad de superficie, más allá de la caña de azúcar, el tabaco, los cultivos que nosotros conocemos. Estoy hablando de los cultivos extensivos. El caso de el poroto en Rosario de la Frontera, que fue una expansión a partir de la década del 60, y a partir de un productor de tipo mediano que vinieron como contratistas acá y se fue expandiendo la superficie en Metán y Rosario de la Frontera. Justamente en los años 70 después de la época del golpe, el gobierno militar en ese entonces, digamos la dictadura, sacó una serie de, digamos, de créditos para el desarrollo agrario, sobre todo para el pago de los alambrados y el desmonte para incentivar la expansión de la frontera agrícola. Que tenía acá, incluso dentro de la provincia, había algunos intelectuales y digamos, gente ligada con el tema del campo que promovían también la expansión agrícola y que tenía que ver también con digamos, con la tendencia de la época, digamos, en general en América Latina, de los 70, a donde, digamos, empieza a mejorar de alguna manera el precio de los cultivos agrícolas, sobre todo maíz, bueno, la soja todavía no, eso va a empezar a pasar a mediados de los 80, casi inicio de los 90 sobre todo, pero bueno, ya hay una tendencia que va incentivando el desarrollo agrario en la región. El costo de la tierra era bajísimo. Una hectárea de tierra acá en el norte de la provincia en esos años, en términos relativos, era nada. El costo fundamental del desarrollo agrario era el desmonte. El gran valor en pago era el desmonte, o sea que era cantado que esto era una cosa imposible de frenar prácticamente. Obviamente en términos del desarrollo capitalista estoy hablando. Entonces rápidamente eso se fue y casi uno sin darse cuenta, en la medida que iba a distintos viajes, iba descubriendo que el paisaje de Salta se iba transformando y rápidamente. El gran impulso fue obviamente en el año 90 con la aprobación de los transgénicos en el gobierno de Menem, pero es por dar un dato nomás que era en el gobierno de Menem, pero era cantado que eso iba a salir y como venía, y eso aumentó rápidamente la superficie cultivada, y cerca del año 2000, los años 2000, ya el ritmo de desmonte era de 70.000 hectáreas por año prácticamente, sobre todo en el departamento San Martín, Orán. San Martín básicamente se llevaba gran parte de esa superficie.
ANTA, que ya en parte ya había sido desmontado antes, y luego incluso empieza a avanzar sobre Rivadavia como una cuestión irrefrenable. Bueno, eso es lo que uno podía observar. Ahora, lo que uno puede pensar es qué hacían los distintos actores, como digamos los gobiernos, para ver cómo se ordenaba esta situación. Básicamente, yo diría que hasta los años casi 90, diría yo, los gobiernos de la provincia de Salta tenían bastante organizada y antes digamos, el rol de las oficinas del Estado. El caso de la Dirección Agropecuaria que existía en ese entonces, y la Dirección de Recursos Naturales o Dirección de Bosque, como se le llamaban en esa época, que más allá de las ideologías de los distintos actores, tenían una presencia muy fuerte en el campo. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en el caso de la Dirección Agropecuaria en los años 80, la época hasta la época que terminó el gobierno del Romero, hasta al posterior de Cornejo, si mal no recuerdo, hasta los años 90, tenía como 15 agencias de extensión, tenía todo un servicio de extensión que era mucho más importante que el del INTA. Y tenía presencia en el campo, tenía planes que se pueden llegar a discutir, esos planes, para qué sirvieron, que si les sirvieron o no sirvieron, como el plan de Toyoche, que incorporación de pasturas y de cultivos agrícolas. Y lo que le faltaba por ahí es un trabajo fuerte, porque era más que todo una cuestión asistencialista, ¿no? Un trabajo fuerte de extensión y de promoción. La organización de productores en la provincia de Salta, como para resistir a este modelo que iba desplazando gente, o sea, sobre todo comunidades indígenas, pero también campesinado, y volteaba a bosque, realmente empieza alrededor del año 84, cuando con la vuelta de alguna gente campesinos que habían estado exiliados en México, ahí se genera la organización de UPAS, que era la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios de Salta. Que esa organización se reflotó, digamos, en el año 84-85, y a partir de ese germen empezó a formarse otras organizaciones, como UPASOR, que era la Unión de Productores de San Martín, Orán y Rivadavia, y después en los valles hubo otras organizaciones, pero no tenían un apoyo muy grande. El trabajo importante, digamos, cuando empiezan a aparecer los planes nacionales como Cambio Rural, bueno, los de INTA, pero sobre todo vos, Cristina, con el año 91 empezó el... 91 o 93? 93. Ah, en el 93, claro. Que empezó con el nombre, ¿con cuál nombre empezó? Programa Social Con el PCA, ese fue lo primero, ¿no es cierto? El Programa Social Agropecuario, etcétera. Ahí se armaron equipos que realmente fueron acompañando, y es una cosa que fue creciendo, y el INTA a su vez también tenía sus programas en ese entonces, pero no se lo pudo mantener por mucho tiempo porque, tanto el PCA como la Secretaría fueron muchos años, pero sin embargo el financiamiento fuerte fueron sobre todo los primeros años. Después fue una lucha conseguir el
financiamiento. Obviamente se buscó financiamiento externo, etcétera, pero no hubo en ningún momento una decisión fuerte del Estado de hacerse cargo de hacerle frente y encontrar algo alternativo a la agenda que impone el capital a través de las grandes empresas, y que normalmente con agentes que son ajenos al paisaje de Salta, digamos. La mayoría de los dueños de campo, etcétera, de las grandes fincas son o de lo más cerca, o de Buenos Aires o Córdoba, pongámosle, obviamente hay uno de Salta, pero la mayoría de capitales también de afuera. Un colega nuestro, ¿cuántos llevo de minutos? Ya estoy, sí. Lo cierro con esto. No, pero está bien. Lo dejo picando. Un colega nuestro, cuando elaboró una frase que a mí siempre me gustó, que García Vez, que dijo en su momento, cuando empezó a expandirse la frontera agropecuaria con el desmonte, dijo, sube la socialdemocracia en Europa, cae un quebracho en el Chaco salteño. Estaba muy buena esa imagen, porque efectivamente cuando subió la socialdemocracia en Europa, los europeos, sobre todo italianos y españoles, creían que se venía el comunismo. Entonces la gente que tenía mosca se venía a invertir acá a Argentina, que la tierra era muy barata, y con eso tenía que ver la frase de Alfredo, y en 2 minutos el chico de Córdoba, hacerlo presente. Decías que ibas a contarlo después, que había un chico en Córdoba, que creo que eras vos mismo. No, sencillamente lo que no, me emocioné un poco porque nosotros ya que me lo preguntaba, lo claro, porque no queda raro que no lo comente. Un chico en Córdoba que vivía con nosotros, era un militante de uno de los grupos. En Salta. Me jodiste. Después me lo contás.